buenas noches a todos. Soy Víctor Ahumada y les doy la bienvenida al podcast Desde el último pupitre, un espacio para conversar, pensar y mirar la educación y la vida desde un lugar más cercano, más real y más humano. En el episodio anterior nos preguntábamos de dónde nacen las ideas. Hoy la pregunta es distinta. ¿Por qué hacemos cosas que sabemos que no deberíamos hacer? Decimos que vamos a cambiar, pero lo hacemos igual. Decimos que esta vez era distinto, pero lo volvemos a repetir. Y lo repetimos en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, incluso en esos momentos que sentimos que estamos a un paso de lograr algo importante y algo nos frena. Y lo peor de todo es que no sabemos por qué. Y al final terminamos como esa canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Qué pasó? Y ahí es que se da esta situación, porque no todo lo que hacemos es consciente. Hay creencias, emociones y formas de reaccionar que hemos visto y aprendido, sobre todo en nuestra infancia, y que hoy siguen operando en automático algunas veces sin que nos demos cuenta. Por eso, el tema de hoy es patrones que se enseñan cuando el maestro también necesita sanar. Y para hablar de este tema tan importante, nos acompaña Mafi Venturini. Ella es coach en programación neurolingüística e hipnoterapeuta, con una amplia experiencia sobre la materia. Incluso tiene su canal de YouTube, donde brinda consejos y asesorías. Mafi, bienvenida. ¿Qué es la programación neurolingüística y para qué sirve en la vida cotidiana? Hola Víctor, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar acerca de lo que es realmente la programación neurolingüística, viene de dos partes. Programación se refiere a patrones de conducta, neuro, cómo procesa el cerebro, y lingüística, cómo usamos el lenguaje. Es decir, nosotros cuando tenemos de 0 a 7 años, abordamos ciertos patrones, ciertos comportamientos que nos inculcan nuestros padres porque somos esponjitas. Entonces, también viene las creencias que nacen del entorno, llámese tíos, abuelos, cualquier persona que se encuentre durante ese proceso, ese primer proceso de la niñez. Y es ahí donde nos definimos. No nos enseñan a ser así, simplemente nos heredan miedos, nos heredan también lo que es dolores, tristezas, culpas, y eso hace que formemos una identidad que viene a relucir a lo largo de los años en la vida adolescente y luego en la vida adulta y también en la vida profesional. Muy interesante. Y esta programación neurolingüística, ¿cómo se practica? ¿Cómo se ejerce? ¿Cómo nos puede ayudar a revertir esos patrones, ¿no? Que a veces no los consideramos o a veces no nos percatamos de eso. Bueno, nosotros nos damos cuenta que hay algo que nos está generando ruido o que no nos está permitiendo avanzar o alcanzar el objetivo que queremos lograr porque nos genera un dolor, para empezar, nos genera un temor también y nos genera cierto rechazo. Ujú. Por ejemplo, aquí en este contexto, en este entorno de estudiantes de educación, de pedagogía, que se preparan para ser docentes y mentores de muchos niños, adolescentes, es importante reconocer que lo que tú has vivido es parte de ti y que la persona que tienes mentoreando es un ser que tiene nuevas creencias, nuevas ideas, pero que hay que tener mucho cuidado cuando compartimos nuestros temores, nuestros miedos, porque ellos los pueden adoptar como suyos. Entonces, teniendo esa diferenciación de quizás qué tipo de alumno quiero tener o cómo me gustaría ver a este estudiante, ponerlo en práctica. Entonces,
cuando en algún momento tú sientes que lo que estás compartiendo son tus temores, son tus miedos, son tus culpas a un ser distinto a ti, de esta forma estás heredándole tus creencias limitantes. Se le llama creencia limitante porque es una creencia que te limita, es una creencia que no te permite ser quien tú quieres ser. Por ejemplo, haciendo esta pregunta, hoy en día tú te sientes cómodo siendo quien eres a nivel profesional y si sientes que por ahí puedes lograr algo mejor o seguir trabajando en tu mejor versión, enfocarte a qué cualidades y qué aptitudes tengo que tener para ser el mentor ideal de mi alumnado. En ese punto, cuando tú eres sincero, sincera contigo misma, entonces te preparas para ser tu mejor versión de docente y también darle esa información a tus estudiantes, porque ellos te ven a ti como una persona muy grande, como una persona que los inspira, que les inculca los aprendizajes y ustedes son los superhéroes de sus alumnos. Sí, correcto. Mira, Mafi, justo la semana pasada tuvimos la presencia también de Ricardo Jiménez, él es filósofo, y en un momento de la conversación yo le comentaba mi experiencia con un profesor, Antúnez, que me enseñaba derecho romano. Y el tipo era un tipo duro, fuerte, sarcástico, maloso, ¿no? Y que toda la universidad le había puesto ratunes, porque era una rata, o sea, te jalaba, o sea, jalaba a más de la mitad del salón y si aprobabas, te aprobabas máximo con 11 12, ¿no? Y era muy exigente, muy maloso, muy sarcástico, ¿no? Cosa que en estos tiempos actuales ya no se permitiría, ¿no? Porque en esos años sí era muy cuestionable sus críticas, ¿no? Y yo de alguna forma, cuando empecé a enseñar en la universidad, copié ese estilo de enseñanza. ¿Por qué copié? Porque este maestro, que era duro, a mí me dio las mejores lecciones de resiliencia, de fortaleza. Y el tipo, o sea, a mí, que siempre me agarró de punto en la universidad, porque yo en ese tiempo era agarrado, ¿no? Y siempre me estaba molestando el profesor, ¿no? En clase, pero yo siempre lo tomé de buena gana, ¿no? Y para el examen final, que era examen oral, yo recuerdo muy bien que yo había ido y no me había hecho el nudo de la corbata y no sabía cómo hacerlo. Era muy joven, ¿no? Tendría 19, no, 18 años. Y un amigo, por molestarme, le dijo, profesor, Ahumada no sabe hacerse el nudo de la corbata. Estábamos en el pasadizo. Y yo volteo a verlo y el tipo era grande, ¿no? Porque también después me enteré que él había hecho lucha grecorromana igual que yo en la universidad. Él era de la San Marcos y se acerca caminando así. Y yo, chico, ¿no? Y lo vi así temeroso y se me acercó y me enseñó a hacer el nudo de la corbata, cosa que hasta ahora nunca lo he olvidado. Y al finalizar su enseñanza, porque tú lo hizo con mucha paciencia, me hizo así, ¿no? Un gesto de cariño. Después, años después, hablando con otros profesores, me enteré que su hijo había fallecido en un accidente aéreo de Fawcett, que viajaba a Arequipa, creo. Y al señor como que le movió esa experiencia, obvio, ¿no? Perder un hijo es algo indescriptible, ¿no? Entonces, él en el salón de clases tenía a veces esa actitud de exigencia, de que a veces los chicos, por nuestra juventud e inexperiencia, pensábamos que era malo, ¿no? Pero él como que nos quería proteger de la vida exigiéndonos en su curso, o esa es la enseñanza que yo tuve, ¿no? Claro que las formas de cómo él lo gestionaba estas emociones no eran las correctas, digamos, ahora ya tendría miles de denuncias, pero fue algo que muchas veces sucede, ¿no? Acá en nuestro público objetivo son estudiantes y docentes, ¿no? De educación básica. Y muchos de ellos, al igual que todos, tenemos problemas. ¿Cómo poder gestionar esas emociones que muchas veces son adversas, ¿no? Problemas de dinero, problemas emocionales, de relaciones sentimentales, problemas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. No llevarlo y sobre todo no transmitirlo o desquitarnos con nuestros estudiantes, sino lo contrario. ¿Qué nos sugieres
tú, Mafi, que eres una experta en estos temas? Bueno, para la gestión de emociones, en primer lugar tenemos que saber regularlas. ¿Cómo las regulamos? Primero identificándolas. No puedes gestionar algo que no sabes que está ahí. Entonces, identificar en qué es lo que te está, digamos, activando, porque hay una activación de una herida que se proyecta en el ser humano. Nuestro cuerpo está compuesto por muchas emociones guardadas en el cuerpo desde pequeños, como les comenté, de 0 a 7 años, y también a lo largo de la vida adolescente y adulta. Entonces, cuando tú empiezas a identificar qué situación te genera a ti algún ruido, llámese ruido a me siento incómodo, me siento frustrada, me siento fastidiada por algo que ha hecho el alumno cuando ejerza, o por algo que hace una persona X, identificar el momento exacto cuando se activa el sistema nervioso. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema nervioso está entrenado para estar en alerta. Por eso viene a lo que comentas sobre tu profesor, ¿no? ¿Qué pasaba? Él había sido, según lo que me comentas, podría, digamos, intuir de que él fue tratado así desde pequeño y por eso aplicaba esa metodología con los alumnos y fomentaba el pensamiento de que no soy suficiente y también la infrinción del miedo. O sea, lo que hacía era él hacerte que tú temas, lo temas a él, le tengas el temor y él sea como que el gran poseedor de la información y que todos deben someterse a su conocimiento. Entonces, por ejemplo, si tú ves de que hay alguna persona que te genera algún ruido o algún tipo de conflicto que tú identifiques como conflicto, primero identificar la emoción. ¿Cómo me siento? ¿Cómo le llamo a esta emoción? Y cuánto tiempo dura la emoción. Son 3 puntos. Porque cuando tú reconoces, ok, por ejemplo, me estoy poniendo nervioso cuando alguien me está preguntando algo que no conozco, o quizás esta discusión con este compañero o este alumno me está poniendo tenso o tensa, entonces luego, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Cómo te sientes? Me siento triste, me siento frustrada, me siento molesta, me siento incómoda, y luego, ¿cuánto tiempo te dura esa emoción? La gestión de las emociones se resume a que esa emoción no está en tu cuerpo durante horas, ni durante días, ni durante meses, sino esté cerca de pocos segundos. Obviamente eso viene de un proceso donde ya empiezas a cambiar tus creencias, a enfocarte en lo positivo y no tomarte las cosas personales. Entonces, siguiendo esta ruta de 3 pasos, empieza la gestión de las emociones. ¿No? Entonces, después de que tú te das cuenta, ok, me molesto o me frustro durante media hora en tal día, voy a tratar de que sea reducido en el siguiente día. Puedes empezar con una semana, puedes estar molesta con alguien o incómodo con alguien durante semanas, pero cuando tú acortas el tiempo a esa emoción, es cuando ya la has entrenado, cuando ya has regulado tu sistema nervioso. Entonces, la clave es identificar qué activa ese comportamiento, esa emoción, cómo te hace sentir, cuánto tiempo dura y tratar de reducir el tiempo. Mientras menos tiempo te consuma esa emoción, quiere decir que ya la has ido liberando y estás siendo cada vez más desapegado de ese contexto, tomándolo de forma neutral. Cuando tienes la gestión de emociones bastante entrenada como un músculo, porque es como ir al gimnasio, ya puedes permitirte decir, ok, voy a hacer mi seguimiento, así como haces el seguimiento de todos tus procesos, diciendo, esta semana me pasó esto y me tomó 3 días resolverlo. Al siguiente día, a la siguiente semana, perdón. Este proceso me tomó quizás 2 días y así sucesivamente ir reduciendo el tiempo en el cual te encuentras encapsulada en esa emoción para que tú misma hagas digamos, tu recuento, tus indicadores y que te permita identificar si estás mejorando para trabajar en tu mejor versión. Interesante, ¿no? Y mira, justo te escuchaba y dice en el clavo, cuando mencionaste lo de mi profesor, que él tenía muchas opiniones y descalificaba a los estudiantes, ¿no? Entonces, yo a esa edad no me di cuenta. Y ya con los años, cuando comencé a replicar también esa misma experiencia en mi enseñanza, en mi práctica docente, dije, no, no, o sea, no puedo repetir esta enseñanza. Ahora, tú mencionas muy bien el tema de las emociones, ¿no? Y eh, yo a veces, cuando hablo, a veces con los estudiantes, con mis alumnos, sobre las emociones, les pongo como ejemplo el tema de lo que decía Oscar Wilde, ¿no? En el tema del amor, al menos, ¿no? Oscar Wilde decía que
un hombre puede ser feliz con cualquier mujer siempre y cuando no la ame. No era una frase fuerte. Bueno, Oscar Wilde tenía otros gustos, pero a lo que iba con Oscar Wilde es que muchas veces tomamos decisiones cegados por una emoción, ¿no? Ya sea de amor o de odio, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo poder ser conscientes de que esa decisión no sea influenciada por esta emoción? ¿Cómo tengo que respirar? ¿Tengo que estar atento? ¿Cómo saber identificar que esa emoción me está generando una perturbación a futuro? Existen dos conceptos en la programación de neurolingüística que se llaman asociación y disociación. La asociación quiere decir cuando tú estás en el medio de la situación y la emoción está sobre ti. Pero cuando tú haces esa disociación es como dar un paso atrás y observarlo como una película, observarlo como un comercial y decir, hacerte la pregunta, si esto le pasara a una amiga mía o un amigo mío, ¿cómo lo abordaría? Tomar una postura neutral. ¿Cuándo vas a identificar que la emoción te consume o te está perturbando? Cuando tendrías que esperar al día siguiente para ver cómo te sientes respecto a esta situación. Entonces, es como no actuar de manera impulsiva, simplemente contenerte y reconocer que algo está pasando en ti porque te está generando ya consumo de energía, llámese a sobrepensar. Esas son tus alarmas, sobrepensar, que se llama rumiación en términos psicológicos, ansiedad, porque no estás tranquila, no estás tranquilo, estás inquieta, y si estás con estos episodios de ansiedad que son totalmente normales para estos procesos cuando no se ha gestionado la emoción y también cuando tienes angustia. Entonces, ¿cuánto tiempo te toma pensar en esta situación? ¿Cuánto tiempo te está demandando de tu día? Y si dejas de hacer cosas por ese evento en particular. Si dejas de hacer cosas por eso y estás como que alterada, alterado y te está, digamos, abrumando mucho esa emoción, ahí es que estás embriagado de la emoción como tal, pero no gestionada de manera correcta. Cuando tú das un paso atrás o empiezas a observar este escenario como si fuera una película, como si fuera un comercial, como si le pasara esto a una amiga tuya, un amigo, y puedes tomar una decisión consciente, puedes respirar también y preguntarte, si esto no me pasara a mí, ¿cómo lo podría abordar? Y ahí te das cuenta que ya no estás utilizando tu emoción, estás utilizando tu lógica, tu razonamiento. Entonces, cuando utilizas ese razonamiento, ya estás sacando fuera la emoción y estás utilizando en realidad tus herramientas de solución al posible conflicto que estás presentando. Claro, o sea, es mirar desde un tercer ojo, digamos, ¿no? O sea, fuera de la situación para no pensar que esa emoción o ese hecho es algo personal, ¿no? Que te está afectando, ¿no? Eso de la película, yo también hace años, cuando estaba en la universidad, tenía una amiga que su mamá era psicóloga. Y una vez, ahí como quien jugando, nos hizo una regresión grupal. Y recuerdo muy bien que nos llevó al cine, o sea, visualmente, nos enfocó a un cine. Eran dos escenarios. El primer escenario era un cine todo feo, viejo, donde se tenía que proyectar esa película que no queríamos ver en nuestra infancia, de lo que nos generaba sufrimiento, ¿no? Y yo me acuerdo que éramos cuatro amigos, y, bueno, la gran mayoría eran mujeres, y una de mis amigas comenzó a llorar, ¿no? Comenzó a llorar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ejercicios los chicos que ahora nos están viendo podrían realizar para gestionar estas emociones, ¿no? Algo que a mí me funcionó en un tiempo era escribir. Yo de chico era muy inclinado hacia la literatura, ¿no? Es más, quería ser escritor un tiempo, ¿no? Entonces, cuando fallece mi madre, yo dije, o me hundo o salgo adelante. Entonces, lo que dije es, me pongo a estudiar, a trabajar día y noche para llegar a la cama sin tiempo para pensar, ¿no? Tú dijiste algo de la pensadora, que eso nos carcome, ¿no?
dejé de escuchar música triste o música que me hiciera recordar a ella y también comencé a escribir. No, ya antes escribía, pero antes escribía sobre el amor, que antes me generaba, digamos, más, más emociones, ¿no? Desbordadas, pero comencé a utilizar la escritura como un tema de sanación. No sé si eso también podría servir para... O sea, acá todos tenemos problemas, ¿no? Entonces, cada uno tiene que advertir qué problema o qué situación difícil tiene en su vida para revertirla, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias se podrían utilizar? Bueno, dentro de los clientes que trabajo en el coaching, sí abordamos la escritura terapéutica, porque tus letras sanan tu corazón. Eso es una frase que es muy, digamos, es muy real. ¿A qué se refiere el ejercicio? La estrategia que podemos utilizar para este tipo de situaciones o gestión de emociones sería básicamente llevar un diario donde escribas todo lo que pasa, todo lo que sientes y sobre todo en estos momentos más duros, digámoslo así, de tu vida. Puede ser lo bueno y lo malo. ¿Y por qué les recomiendo esto a las clientas? Porque cuando tú estás con esa rumiación es como si tuvieras un remolino en la cabeza. Cuando tú empiezas a escribir, ese remolino se reduce a nada porque empiezas a esa energía estancada que empiezas a liberar a través de la escritura. Entonces, se les recomienda llevar un diario escribiendo en las mañanas el agradecimiento, ¿no? Empezar con el agradecimiento sobre lo que tú sientes ahora, cómo te está yendo bien y lo que tú deseas para ti. Y luego recomiendo también como en las noches, depende mucho del tiempo que tú tengas. No hay una regla que en la mañana, en la tarde o en la noche. Cuando tú puedas, pero trata de hacerlo, siempre lo sugiero 2, 3 veces por semana. Pero mientras más vamos avanzando, es como que hacerlo interdiario. Y mejor si es diario. ¿Por qué? Porque hay muchos pensamientos que están llegando a la mente. Nosotros tenemos más de 70 millones de pensamientos. Es increíble. Entonces, la escritura lo que hace es ordenar tus ideas. ¿Y qué pasa? Cuando tú haces este diario, llevas este cuaderno terapéutico donde solamente estás tú y tú lo lees de acá a una semana, de acá a un mes, de acá a un año, tú vas a darte cuenta que has evolucionado, has mejorado, has trabajado en ti porque la competencia es con uno mismo. Entonces, al tú leer los escritos tuyos de hace 6 meses, digamos de acá a diciembre, empiezas a leer todo lo que has escrito durante ahorita abril, mayo, junio, por ejemplo, vas a ver que no eres la misma persona y de que aparte que hay una evolución, de que eso te conecta contigo, porque no es que te lo está contando tu amiga, tu prima o tu mamá, simplemente es una conversación privada tuya contigo mismo. Entonces, de Mafi, esa forma, disculpa que sí, te interrumpa. En ese diario, ¿qué tengo que poner? Por ejemplo, si tuve algún conflicto, alguna pelea, ¿qué tengo que escribir ahí en ese diario? yo le recomiendo a mis clientas que escriban lo que sienten, lo que inicialmente les perturba, porque la rumiación viene de algo que te genera ansiedad y angustia, y cómo te sientes respecto a esto y cómo crees que debería de ser. Por ejemplo, me hubiera gustado que fuera de esta manera, ¿no? Si pasara algo que a ti te incomoda, ¿cómo te hubiera gustado que esto se diera? ¿Para qué? Para que tú le digas a la mente de manera inconsciente o subconsciente que esto no es lo peor que te puede pasar. Simplemente es un ejercicio, un aprendizaje que vas a abordar. Y aparte de eso, lo que sí les recomiendo para el tema de gestión de emociones es que todas las mañanas te mires al espejo y te digas a ti misma de que el día va a ser muy bueno y que te gustas y que te amas y te abrazas. Sé que al inicio va a costar muchísimo porque me han dicho mis propias clientas, esto es, me siento como loca, siento que estoy loca, que no me la creo, pero mientras más tú te hables a ti misma, porque cuando te ves le hablas a tu mente inconsciente, esa creencia se está, digamos, sembrando en tu cabeza. Y eso permite que cada vez que tú tengas una emoción, que gestiones o que hay algún conflicto, te digas a ti misma, ah, no, pero yo me amo. Ah, no, pero yo, es un día muy, muy bueno, es un día perfecto para mí. Entonces, lo que sientas por este sobrecarga de emociones, vas a ir reduciéndolo o el impacto va a ir reducir en ti mismo, ¿no? Con el tiempo. Pero finalmente para lo que es escritura terapéutica no hay una regla como tal. Simplemente escribe lo que sientes y cada vez que tengas esa sobrecarga mental, escribe
porque esa energía, si no te la sacas de tu cuerpo, porque es así, te la estás tragando. Entonces, no guardes emociones, porque cuando tú guardas emociones, vienen estos desórdenes alimenticios, vienen estas peleas, enojos reprimidos que luego explotas, vienen conflictos de ira, vienen cargos de culpa. Entonces, lo importante es liberarlo. Incluso el cáncer, ¿no? Se dice que es producto de estas emociones reprimidas, ¿no? Del dolor. Mafi, tú comentabas algo, además de esta escritura sanadora, de hablarse a sí mismo, ¿no? ¿Podrías profundizar un poco más cómo se habla uno mismo? O sea, tengo que hacer decretos, porque muchas veces veo, y yo un tiempo también hacía decretos, ¿no? Empezaba el día decretando algunas cosas y visualizando. ¿Es lo mismo hacer decretos y visualización o no? Bueno, antes de responder tu pregunta, para responder la pregunta de Cristina, en el diario escribe lo que sientas. Escribe lo que tú sientas, bueno o malo. Si tú sientes de que hay muchos momentos, digamos, que te generan ruido, que te generan incomodidad, descárgalos. Pero si también te pasan cosas buenas, también escríbelo. Porque recuerda que tú vas a leer ese diario de aquí a un año, de aquí a 5 años. Y vas a recordar ese momento. Y cuando vuelvas a leer los cuadernos, que me ha pasado porque he leído historias de acá, de hace 5 años, cuadernos de hace 5 años míos, me he reído de cómo las cosas que van sucediendo se piensa que son gigantes, pero en realidad son muy pequeñas. Respondiendo a la pregunta de Cristina. Y ahora, Paréntesis, paréntesis ahí, disculpa, Mafi. eh, Tú hablas del diario. ¿Es mejor escribirlo en un diario físico o puede ser en el celular o puede ser en la computadora? Pregunto esto porque a veces cuando yo he escrito a mano y cuando lo he escrito desbordado por una emoción, veo mi letra que es horrible, horrible. O sea, ni siquiera lo puedo leer, ¿no? Y otras veces que estoy más sereno, puedo ya leerlo, ¿no? Normalmente, pero ¿tú qué recomiendas? ¿Que sea un diario físico o en computadora, celular? recomiendo la escritura a mano porque nuestra mente está volando a 1000 por hora. Cuando tú estás en la computadora y en el celular estás tecleando a velocidades. Y eso sigue manteniendo el estado nervioso en sistema de alerta. En cambio, cuando tú empiezas a respirar y empiezas a escribir a mano, quizás te va a fastidiar que tu mano sea más lenta que tu mente, porque estamos con este sentido de inmediatez y de urgencia ahorita mismo. Entonces, cuando tú empiezas a escribir, vas a ir regulando tu estado nervioso y tu propia respiración en sí. Entonces, se recomienda mucho la escritura a mano, pero si ya no sientes que no es lo tuyo y que es imposible, ya sería que escribas, digamos, en un Word o para que guardes los archivos o en notas en tu celular, ¿no? Pero lo que sí recomendamos los especialistas de la mente es escribir a mano, porque no hay nada como ver tu propia letra en el futuro, porque son cartas a ti misma y tus letras te van a sanar. Y luego cuando veas la evolución vas a decir, wow, esto me estaba generando, era tan pequeño y ahora te vas a reír y vas a decir, me abrazo por haber tenido las herramientas y las oportunidades para ayudarme. Sí, tal cual, ¿no? Justo yo pensaba lo mismo, ¿no? El proceso de catarsis creo que se da mejor cuando escribes a mano, ¿no? Y la forma en cómo presionas el lapicero o el lápiz, ¿no? Muy interesante, Mafi. Con respecto al tema de la pregunta, ¿cómo se puede hacer en ese caso? Los mantras, Sí. ya. Los mantras pueden ser propios, pero sí o sí recomiendo a mis clientas en sesiones que apenas se despierten, vayan al espejo y hablen consigo mismas y se digan cumplidos. Varones y damas, ambos. Se digan cumplidos como que me gusto, hoy será un gran día, estoy a salvo, tengo buenos recursos y soy suficiente. Esas tres palabras son clave, porque las heridas que han generado en el pasado, una herida se puede generar porque simplemente un niño se quedó 2 minutos sin atención, ya puede sentirse abandonado. Entonces, cuando tú te dices a ti misma que eres suficiente, ya empiezas a romper poco a poco con esa creencia del síndrome del impostor, de que esto no es para mí o de que tengo miedo. Entonces, la frase no soy suficiente es de verdad, es muy poderosa y tú tienes que decirte que sí lo eres. Luego también decirte que estás a salvo, porque cuando no estás a salvo te da angustia, te da ansiedad, te da miedo. Por eso son claves.
Entonces, Eso, justo el tema de no estar a salvo, ¿no? sí, Liz comentaba que a veces no se puede controlar cuando está nerviosa, ¿no? Y hay muchas circunstancias que nos ponen nerviosos, como hablar en público también, ¿no? Hablar en público nos pone nerviosos. ¿Cómo controlar ese nerviosismo? Yo a veces aconsejo respirar, hacer presión con el cuerpo, ¿no? Pero ¿hay alguna otra herramienta? Porque nuestro cerebro reptiliano busca la sobrevivencia, ¿no? Ve el peligro y nos genera esta sobredosis de adrenalina que nos invita a correr, ¿no? O atacar en todo caso, ¿no? ¿Cómo poder gestionar esta situación? claro, lo que pasa es que este instinto de supervivencia viene porque no se está siendo feliz, viene porque estás sobreviviendo a la vida, pero no estás viviendo. Por ejemplo, si hay un tema de hablar frente al público, simplemente disfrútalo porque este momento no va a volver. Y lo peor que puede pasar es de que, digamos, te equivoques, pero la siguiente vas a hacerlo mejor y nadie te va a juzgar porque tú estás a salvo contigo mismo, contigo misma. Entonces, tú eres tu propio hogar. Si alguien se puede reír, no pasa nada, no es contigo. Las actitudes de los demás no las podemos controlar, pero si tú empiezas a tomarte personal la situación de los alumnos o de los comportamientos, estás buscando que te sanen y tus alumnos no te van a sanar. Tú tienes que sanarte a ti mismo, a ti mismo. Entonces, ¿cómo? Regulándote, reconociendo que esto que estás sintiendo viene de algo que tienes que identificar y tener, digamos, la herramienta, llámese a apoyo terapéutico o a ver videos que te puedan dar esta información para que tú misma te puedas regular, porque no podemos dejar que nuestros alumnos nos sanen. Al contrario, nosotros tenemos que sanar y, como se, es cliché, pero ser felices simplemente. Ese es nuestro único deber. Y dejar de pensar que estamos sobreviviendo y reconocer que tenemos que vivir. Y la única forma de vivir es en tranquilidad con nosotros mismos. Interesante. Mira, justo acá María Lucía comenta que su sobrina dice que la historia se repite, ¿no? Porque su mamá se separó, igual lo está pasando ella, ¿no? ¿Por qué se repite el patrón? ¿No? Redes Yo, familiares. sí, justo en nuestro logo del podcast es un rubros, que es una serpiente que se come su propia cola, ¿no? Y que representa el eterno retorno, la repetición de los ciclos, ¿no? Entonces, eh, en este caso que menciona la alumna, hay patrones que se van repitiendo. Mamá soltera o Sí, mamá abandonada, la niña crece sin una imagen paterna. Y cuando ya está en edad de emparejarse, vuelve a repetir ese mismo ciclo. Ella ya nació con esa ausencia, con ese cariño del padre, y lo vuelve a hacer. O se mete en relaciones con hombres que no la valoran, con hombres casados, y ella sabe, o sea, porque ha vivido. ¿Por qué vuelve a repetir, como decía al inicio, como esa canción de Julio Iglesias, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma piedra? ¿O es que acaso de forma inconsciente nosotros llevamos la piedra y la soltamos adelante para tropezar? ¿Qué es lo que pasa ahí? es una lealtad familiar y es lo que conoció. Y es más fácil relacionarte con lo que ya conoces que Eso, cambiar. Entonces, mejor, yo no quiero cambiar. Eso es una creencia limitante. Quiero que cambie el otro. Yo quiero cambiar al otro. claro. Yo espero que el otro mejore o que haga algo por mí. Porque es más fácil para una persona que no quiere cambiar y que quiere seguir encapsulada en lo que aprendió en su infancia. Pero cuando empieza a tomar esta creencia, digamos, que ilimitada, que es, quiero hacerlo diferente. Yo no quiero repetir los mismos errores o los mismos patrones o las mismas lealtades. Es simplemente reconocer de que hay algo que puedes hacer diferente y simplemente tomar la decisión. Porque el amor es una decisión. Tú decides Ujú, con quién te relacionas. claro. Nadie te obliga. Eso, ¿no? Nadie te obliga, tú tomas la decisión con quién emparejarte, ¿no? Muy sabias tus palabras, Mafi. Mira, eh, estuve pensando.
Y acá veo las preguntas de muchos estudiantes, ¿no? Sobre estos patrones, pero creo que el punto de inicio es darse cuenta de esa situación, ¿no? Porque a veces la persona no se da cuenta, ¿no? Entonces, yo ya me di cuenta de estos patrones que me perjudican, ¿no? Que me perjudica mi estabilidad emocional, mi alegría, ¿no? Mi desarrollo también personal y profesional. ¿Cómo entra a tallar ahí la programación neurolingüística? Porque este PNL funciona, ¿no? Con el tema, con el poder de la palabra, ¿no? Alguna vez escuché había un audiolibro sobre la varita mágica de la palabra, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, que te enseñaba a ti a hacer decretos en la mañana, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podríamos utilizar esta programación neurolingüística para superar estos patrones, ¿no? En vez de ayudarnos a salir adelante, nos jalan, ¿no? Como una pulsión de muerte. Bueno, lo primero que hay que hacer es empezar a ser amables con nosotros mismos, porque mientras más Mm. amable seas, hablándote con amor, vas a dejar de criticarte, porque tu peor enemigo eres tú misma o tú misma. Entonces, quien te juzga no es nadie más que tú. Entonces, con amabilidad, cuidando lo que uno dice, porque la palabra es poderosa. Y sí es cierto, si tú empiezas a decir, me va mal, no tengo esto, me falta el otro, tú estás diciéndole a la vida que esto es tu realidad. Pero si tú estás diciéndole a la vida, consigo, genero, busco oportunidades, me encuentro con personas que me, digamos, me permiten ser una persona feliz o en todo caso que siga creciendo, que siga mejorando. Cuidar mucho cómo te hablas a ti mismo y cómo le hablas a los demás. Pero en primer lugar, cómo te hablas a ti mismo, porque si tú tienes un respeto hacia tu propia persona, vas a dejar de expresarte con tanta ligereza, ¿no? Cuando llegue el juicio, cuando llega la crítica, tratar de reducir al menos lo más posible ese juicio y la crítica que nos han enseñado a hacerla desde pequeños, Eso, cerrar esa boca en ese momento, digámoslo así, y tomar conciencia que cada palabra que tú dices es una realidad. interesante, interesante, Mafi. Mafi, mira, ahora vamos a entrar a Mauta sin filtro, que es un espacio, digamos, dinámico, ¿no? Donde te voy a hacer preguntas y tú vas a responder lo primero que se te venga a la mente, ¿no? ¿Te parece? Sí, claro, ¿El autosabotaje es miedo o es costumbre? es lo que se activa porque hay una herida. Entonces, lo que tú vas a ganar con eso que quieres lograr, por lo cual te saboteas, es lo que te genera una activación de una herida. Nosotros tenemos 5 heridas en la infancia, ¿no? Las que se han estudiado, que son injusticia, rechazo, abandono, me parece que traición y hay otra más que no me recuerdo, pero cuando el resultado de lo que quieres lograr activa tu herida, te saboteas. Qué interesante. Mira, ¿se puede amar sin heridas? Ninguna persona deja de tenerlas, las tenemos todos, y ve tú, yo, todos, simplemente es que no te genere dolor hoy en día, simplemente reconocer que hay algo que hay que abordar, tener la herramienta y empezar a caminar con eso, abrazarle y decir, ok, si tuve un episodio de abandono en la infancia, lo puedo superar y ahora en adelante yo no me abandono. Y hacer cosas que afirman que no te abandonas. Bien, bien, mira, justo haciendo una pequeña pausa, en ese tema, los de mi generación, ¿Ya digamos, llegaron? y ¿Qué esto fue? lo he compartido con varios compañeros, amigos, de mi edad más o menos, nuestros padres han sido bien ¿Qué fue? sacavuelteros, bien, pero bien sacavuelteros, hemos experimentado de niños esa situación, ¿no? Y la gran mayoría de nosotros, o de mis amigos, o de las personas cercanas a mí, y que han vivido esa experiencia, han logrado revertir esa situación, ¿no? O sea, ya son más conscientes del sufrimiento que a veces se causa, ¿no? Por eso, mi pregunta es, ¿repetimos por elección o por programación? Finalmente son decisiones que uno toma, ¿no? Y tiene que ver relacionado a los principios y los valores que uno tiene, porque si no, no están, digamos, muy arraigados hacia la persona,
los errores se pueden presentar en cualquier momento, así tú estás respirando y tú puedes decidir sí o no, pero puede existir la lealtad, pero si tú ves en tu hogar de que hay traición y te ha dolido a ti como hijo, por ejemplo, tú vas a hacer lo mismo a tu pareja, entonces, ¿quieres repetir o quieres, no? Como lo Ujú, que ujú. está pasando ahora en las redes, ¿no? De que se está hablando mucho de traiciones y todo ello. Pero son Sí. decisiones finalmente, y tú decides si es que quieres lastimar a la otra persona o simplemente seguir cultivando la relación y por ende respetarla, ¿no? Mira, yendo al lado más farandulero, justo en estos días vi un reel sobre Raymond Manco, ¿no? Que salía llorando en el programa de Magali, ¿no? Y al parecer había sido infiel a su esposa, ¿no? Entonces vemos que esa misma historia, sobre todo con un tipo específico, digamos, en este caso futbolistas, se repite, ¿no? Y ellos son conscientes de lo que están haciendo es algo malo, ¿no? Pero igual vuelven a incidir en lo mismo y lo vuelven a hacer. Incluso también sus parejas lo permiten, ¿no? O sea, ya te perdono. Y pasado un tiempo, vuelve a ocurrir el mismo hecho y lo vuelven a perdonar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esa situación? Tanto para ambas personas, ¿no? Para el que incurre en estos hechos o actos indebidos, como la persona que no pone un límite. Porque amar también es poner límites, ¿no? Claro, y eso son las, digamos, las preguntas constantes que hay en consultorio, ¿no? Cuando veo a las clientas, porque me dicen cómo hago, me sigue engañando, lo sigo permitiendo, entonces simplemente viene del merecimiento, porque cuando tú sabes lo que mereces y empiezas a trabajar en ese merecimiento que viene desde la creencia de que sí eres suficiente, empiezas a reconocer lo que es para ti y lo que no es para ti. Yo considero que a veces la dependencia emocional tiene a ser como una enfermedad, porque es la que no te permite soltar un vínculo. Pero mientras más repitas esa dependencia en personas, porque son las mismas dinámicas con otros nombres prácticamente, Ujú, ujú. eso te va a seguir lastimando. Entonces, como dice Dios, ¿no? Si no se aprende por amor, se aprende por dolor. Y la persona no puede sostener una personalidad que no tiene. Por ejemplo, hablando de la persona que pide perdón, ¿no? Del futbolista. No puede sostener una relación porque ni siquiera se puede sostener a sí mismo. Y para tener una relación primero hay que amarse a uno mismo y luego amar al otro. Probablemente ni siquiera se ame, ¿no? Y sea lo que haya hecho por impulso, por lo que fuera, supo y pudo pensar antes de cometer algún tipo de acto que lastime a su pareja, ¿no? Él sabía lo que estaba haciendo y simplemente decidió hacerlo, ¿no? Tuvo momentos quizás cuando llegaba, antes de abrir la puerta, antes de ver o encontrarse con tal persona, entonces decidió no hacerlo. Pero Ujú. eso, por mucho que haya tenido él una infancia difícil y todo ello, ya es una persona adulta, ¿no? Y Claro. echar culpa a los padres por un entorno que quizás no fue bueno, como es algo como que muy cobarde, digámoslo así. No hay una madurez, ¿no es cierto? Sí, la madurez emocional es importante y la responsabilidad también emocional, ¿no? Sobre, Ujú, sobre el vínculo amoroso. ujú, ujú. Bien, ¿la ansiedad es exceso de futuro o falta de control de esta gestión de emociones? Todos tenemos ansiedad, ¿no? ¿Tú qué opinas? La ansiedad es miedo al futuro. Miedo al futuro, ¿no? Y hay un ejercicio para gestionar la ansiedad. Es simplemente, si algo te despierta ansiedad, llámese un examen o una exposición, puedes hacer un ejercicio de visualización, cerrando los ojos, imaginándote que esa situación ya pasó, ya diste tu examen, ya probaste, ya presentaste la clase, te fue muy bien, tú vas a crear esa realidad en tu mente. Ujú. Llega el examen, vas a estar tranquila. Llega la exposición, vas a estar igual de tranquila. Entonces, estos ejercicios vienen acompañados de respiración, de visualización, para que tú puedas ver que esto es algo que va a ser bueno para ti. Es por el tema del cerebro reptiliano, ¿no? Que comentábamos hace un momento, de que nos empuja a la sobrevivencia, ¿no? A la protección del miedo, en este caso la ansiedad de enfrentarse o el miedo de enfrentarse al público o ante un hecho, digamos, que nos genere esta ansiedad o este temor, es visualizarlo previamente, ¿no? Sí, es muy, muy, muy correcto. Mira.
No sé si te comenté, Mafi, yo tengo un niño con una condición especial, ¿no? Él tiene parálisis cerebral y autismo en grado 3, ¿no? Y él no habla y necesita asistencia, ¿no? Y yo muchas veces me da esa ansiedad, esa angustia del futuro, ¿no? Porque justo hace un momento tú me decías, Víctor, estás con las entradas bien pronunciadas, ¿no? Entonces, cosa que es cierto, ¿no? O sea, los años pasan. Entonces, yo a veces me da la ansiedad, ¿qué va a ser de mi hijo el día que yo no esté, ¿no? Entonces, cuando ya me comienza a dar esa pensadera, ¿no? Yo trato de respirar y concentrarme en el presente, ¿no? Fijarme, yo hago un ejercicio muchas veces de concentración de un minuto, ¿no? Entonces, soy consciente de las cosas que estoy haciendo en ese minuto. ¿Eso es una práctica correcta o tú qué me sugieres poder realizar? Bueno, para este caso, simplemente hacer un plan, porque quizás no hay un plan específico de pasos, Ujú, ¿no? Por ejemplo, respondiendo a la pregunta, ¿qué va a ser de mi hijo en esta situación cuando yo no esté? Haz tu plan, empieza, digamos, con el plan, quizás pueda ser económico, luego el plan de qué personas intervendrían en este proceso, llámese al cuidado, qué asistencia voy a tener, eh, y hacerlo ya más cercano y más real como si fuera a pasar mañana. Entonces, mientras más preparado estés, menos ansiedad va a haber porque tú no sabes qué va a pasar. Pero si tú ujú, armas el ujú. plan, empiezas a ver a ti mismo que estás, ok, estoy preparando el plan, la ansiedad se va a ir reduciendo, ¿no? Entonces, preparando, haciendo la planificación de ese momento, no sabemos si se vaya a dar, pero tu mente va a asumirlo como una realidad. Sí, ¿no? Sí, sí, muy cierto. Bien, Mafi. Ahora queremos abrir el espacio también para que nuestros estudiantes, ¿no? Y el público en general que está presente también pueda hacer preguntas, ¿no? Este espacio lo hemos denominado como Tribuna Amauta, ¿no? Y es un espacio para escuchar también las preguntas de los estudiantes, de las personas que están viéndonos, ¿no? Y saber cómo pueden ellos gestionar estas emociones, cómo pueden aplicar estas herramientas, ¿no? No solamente en su vida personal, sino también llevarlo al salón de clases, ¿no? He tenido casos en los que algunos estudiantes ya están ejerciendo la docencia y en su salón de clases hay niños también con necesidades educativas especiales. Entonces, ellos a veces se desbordan, esos niños se desbordan y hay que saber tener no solamente conocimiento, sino también las herramientas necesarias para poder intervenir, ¿no? Entonces, pero igual eso genera estrés, preocupación en el docente, ¿no? A ver, Johan, si nos puedes ayudar con las preguntas que están formulando, Johan Sela. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, señor Víctor y estimada Mafi Venturini. Mire, aquí tenemos unas preguntas de parte de nuestro estudiante. A ver, vamos a leer aquí las preguntas de nuestro estudiante Miranda Alba Yanira, ¿no? Que nos pregunta lo siguiente: ¿cómo puedo aprender a escuchar mis emociones en lugar de evitarlas? Adelante, Mafi. Bueno, si estás acostumbrada a evitarlas es porque es como que tratas de reprimirlas, me imagino, o respirar y decir no pasa nada, todo está bien, lo tengo todo bajo control. Es un tema de control ahí, ¿no? Intuyo. Pero ¿cómo escucharlas? Simplemente aceptándolas, porque todos tenemos emociones. Aceptándolas, como decía al inicio, primero reconócela. ¿Qué emoción es la que se está presentando y te está tocando la puerta? Luego, agradecele la emoción. Por ejemplo, te enojaste porque se rompió un vaso, ¿no? Y ya empieza como que la alteración, ¿no? Empiezas a sofocarte y decir, ok, estoy enojada. Primero reconoce la emoción, llámala por su nombre y luego toma tiempo, cuánto te demoras en ese estado y cuando empiezas a hacer eso ya la estás gestionando. Identifícala, reconócela y mídela. Genial. Excelente, Miss Mafi. Aquí tenemos otra pregunta más breve pero profunda de nuestro estudiante Yulisa Prado Becerra que pregunta lo siguiente: ¿somos la clara imagen de nuestros padres? Creemos que lo somos, pero en realidad no,
porque hay un momento en el cual tú decides seguir los mismos pasos y repetir digamos, sus logros y sus errores, o tú decides hacerlo diferente. Lo ideal es que lo hagas diferente y que vivas tu propia vida y no la de ellos, ni la que ellos quizás quieran que tú vivas. Mafi, Eh, disculpa que yo un segundito, ahí voy a meter mi cuchara. No sé si has escuchado el tema de las constelaciones familiares, Sí, que es una... es un tema muy potente, ¿ah? Sí, Sí. y Inclusive es algo que trabajamos en paralelo con la hipnosis. Te explico cómo es la analogía, dale, digamos. sí, dale, dale. No, un Nosotros, segundo, ¿puedes explicar qué cosa es una constelación familiar y después la hipnosis? hay una película, una serie que está en Netflix que se llama Mi Otra Yo, que se las recomiendo que las vean. Y ahí muestra cómo es la realidad de una vida sin constelar. La constelación familiar se refiere a cómo es el sistema familiar de tu familia, ¿no? Valga la redundancia. Tú eres la hija, el hijo, padres, abuelos, tíos abuelos, hijos. Entonces, hay un árbol familiar y por herencia te corresponden ciertas lealtades, llámese a lealtades de dolor, lealtades de traición, miedo, llámese a lealtades de patrones de comportamientos. Mientras tú constelas, por ejemplo, primero, el lugar en la familia, quizás pasa de que a veces los hijos toman el rol de padres de sus padres, ¿no? O quieren ser los salvadores de los padres. Entonces, recordar que nosotros empezamos siendo pequeños, colocándote tú en tu lugar. Hay especialistas que trabajan en constelaciones y va en paralelo a la hipnosis porque la hipnosis es algo en tierra, digámoslo así, ¿no? Yo lo defino como que es algo terrenal. Tú, yo, nosotros, todos. Pero en las constelaciones familiares es a nivel genealógico, que va, digamos, de la metafísica, ¿no? Que no lo vemos, es algo espiritual, que está como que ya encapsulado, ¿no? Por Hay ejemplo, como un hilo, ¿no? Un sí, hilo genético que te conecta a tus sí, antepasados y te sí, hace repetir el tema, como ¿no? si fuéramos títeres, digámoslo Sí. así. Por ejemplo, llega una familia y por herencia le toca al hijo mayor una lealtad, al otro otra y así sucesivamente. Entonces las constelaciones cortan eso y te reubican a ti como un ser independiente para que empieces a hacer el camino libre. Y en la hipnosis que mencionas también, ¿cómo se relaciona? Eh, por lo mismo que la hipnosis libera y drena todas las energías contenidas en el cuerpo desde que naciste, desde cero a la vida actual, ¿no? Digámoslo así. Y también cuando he hecho regresiones, he podido liberar emociones de vidas pasadas. Es algo muy loco porque en las regresiones tú puedes ir a tu vida número uno, y es de verdad increíble porque es algo que probablemente sea más conocido en los próximos años, pero estas son las herencias. Ahora, ¿cómo se relaciona la constelación con la hipnosis? Es que simplemente están atadas desde el punto mental, porque sin darte cuenta tú ya estás programado por una herencia que te dejó la abuela. Entonces, por ejemplo, si tienes tendencias de ser colérico, porque tu abuela era colérica, lo viste en tu mamá y lo tomas como tuyo. ¿Se puede constelar? ¿Se puede hacer hipnosis por eso? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú ya haces la hipnosis, termina en ti. Y cuando tú haces la constelación ya no se le heredas a tus hijos. Rompes ese patrón, pues, ¿no? Mira, en el tema de regresión, yo te comento también una experiencia personal, ¿no? Tú sabes que yo soy abogado y yo trato de tener un juicio muy racional, pero cuando falleció mi mamá, yo me dediqué a trabajar y a meterme a cuanto curso había para estar ocupado, pero igual fui a un psicólogo, que el psicólogo me dijo, estás bien, que esto, que lo otro, ¿no? Y después dijo, si no pasamos al tema de las regresiones. Yo te hablo 2008 más o menos. Y ya dije, ya, bacán, vamos a ver. Yo soy de meditar, ¿no? Soy que practica la meditación. Entonces, este psicólogo Claudio, todavía me acuerdo, me hizo una regresión. Primero a una edad de adolescente de 12 13 años, y no te miento, o sea, me vi en la playa con la bermuda, con mi ojota que en ese tiempo usaba, que yo ya lo había perdido, o sea, no estaba acá en mi conciencia, ¿no? Ese recuerdo. Y después me hizo regresar a una etapa más de mi niñez, a los 7 6 años, donde yo estaba llorando. Y yo le contaba, porque él me decía, ¿qué estás viendo? Y yo le decía, me veo ahí, que estoy ahí solo.
y como que triste, enojado, ¿no? Y él me dijo, abrázate, abraza a ese niño. Ah, la abracé. Y después me hizo una última regresión que yo me acuerdo, me quedé callado y me comencé a mover así reptiliano, ¿no? Una cosa que me movía de lado en lado y él me preguntaba, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo no respondía hasta que le comencé a escribir el ambiente y estaba el momento de mi nacimiento, ¿no? Estaba naciendo. Entonces yo le decía, estoy triste, le decía. Y él me decía, tu papá, ¿no? Y yo decía, no, mi papá no está, ¿no? Entonces, ese sentimiento de tristeza que yo, como te decía al inicio, yo soy de escribir, sobre todo antes escribía porque era muy melancólico, ¿no? Y la cosa es que cuando él me hace esa última regresión, él me dice, esa emoción, ese sentimiento de tristeza, te lo transmitió tu madre al momento de nacer. ¿Por Sí, qué? Porque justo 2 años antes había fallecido mi abuelo. Y mi abuelo con mi mamá eran así, inseparables. Entonces mi mamá sufrió mucho esa pérdida. Tanto es así que yo después, años después, muchos años después, me enteré por mi papá que yo nací, mi existencia es para, como que para salvar a mi madre, porque mi mamá se estaba volviendo media, ¿no? Media loca, digamos, y el psicólogo en esos años le dijo a mi papá, hazle un hijo para que se mantenga ocupada. Y ahí yo nací, ¿no? Entonces, yo nací en esas circunstancias y mi mamá, y que yo después me entero, ¿no? Hace 10 años me habré enterado, y yo nazco por esa motivación, ¿no? De ayudar a mi madre a superar esa enorme tristeza que significaba la muerte de mi abuelo, ¿no? Entonces, pero que me transmitió y que en esa regresión yo fui consciente de esa situación, ¿no? Entonces, yo por eso a mis amigos, a los estudiantes también les digo, a los trabajadores de la Mauta, les digo, no hagan drama, ¿no? Entonces, yo a partir de que tomo conciencia de esa situación, como que trato de gestionar ese dolor, esa pena, esa melancolía, ¿no? Y no hacer drama, o no ahogarme en un vaso de agua, ¿no? Justo quería comentar esa experiencia personal. claro. Es que los duelos es como que pueden venir de pérdidas familiares, pueden venir de situaciones que te generan frustración y son herencia. Lo que tú has vivido ha sido una herencia familiar que se te ha dado, que se puede, digamos, liberar el dolor a través de hipnosis y a través de constelaciones para cortar, digamos, esa cuerda, ¿no? Pero finalmente que la historia de tus ancestros, que son tus padres, no son tu historia. O sea, si las cosas fueron así, agradecer porque fueron así y aceptarlas. Porque si no se aceptan, generan dolor. Porque si se rechazan, generan dolor. Y simplemente decir, soy fruto del amor, porque así lo ha sido más allá de que siquiera estar ocupado o no. O sea, son personas que se han amado y han decidido mantener un hogar, ¿no? En su momento. Y simplemente la única responsabilidad que tiene el ser humano es de ser feliz. Llámese a ser feliz, sea ver una película, salir a caminar, ir al cine, o tener amigos, o tener pareja, o tener familia. Bien. No podemos Mafi, controlar eso. claro, desde el ámbito de las constelaciones familiares, poner el nombre de nuestros hijos, poner el nombre de un abuelo o de Sí, un pariente cercano a nuestros hijos, ¿es bueno o es repetir historias? sí. Y te lo digo porque yo tengo el nombre de mis dos abuelas. Entonces, he tenido que constelar, he constelado inclusive, si no les miento, más de 20, casi 20 veces. Y son de más. Y a veces digo, tantas cosas hay por heredar, o sea, tanto hay que sanar. Y sí, total, el ser humano ha venido a sanar. Entonces, se heredan patrones de los abuelos. Yo recomiendo, por favor, solamente úsenlo, le pónganles nombres a sus hijos o a sus amigos, díganle que le pongan nombre a sus hijos, que les nazca, que no tengan nada que ver. Evitemos los ancestros. Honrémoslos como han sido, pero simplemente creémosle un nuevo camino a la descendencia, ¿no? Genial. Mira, Mafi, justo acá hay una pregunta también que hace Elizabeth Marcos. ¿Cómo puedo
hacer para sentirme capaz de poder terminar mi carrera? A veces me siento que no soy capaz y eso me frustra. Bueno, Elizabeth, ¿qué está pasando de que el pensamiento de no ser suficiente está muy arraigado en tu mente? Primero, deja de decirte que no eres capaz y deja de decir que no vas a lograrlo, porque estás siendo la única enemiga que tienes al frente, eres tú misma. Háblate con amor, con amabilidad y empieza a preguntarte en vez de no lo voy a lograr, empieza a preguntarte, ¿qué tengo que hacer para terminar mi carrera? ¿Qué tengo que hacer para sentirme capaz y hacer lo que tú necesitas? Ok, tengo que estar 2 horas más leyendo. Lee. Tengo que hacer mi tarea a tiempo. Haz tu tarea. Pregúntate el qué tengo que hacer, el qué más que todo, ¿no? Porque si entramos al no soy suficiente, no puedo, estás en un estado de víctima. Pero hay que salir del estado de víctima diciendo, ok, tomo la responsabilidad de mis pensamientos y de mis palabras y empiezo a hacer algo distinto. Hay un libro que sí recomiendo mucho y les voy a dejar, es Las zonas erróneas, me parece, que es de Dyer. Ujú, ujú. Este libro es muy bueno para empezar a reconocer los pensamientos, la angustia y la ansiedad que se presentan en el día a día. Igual te lo puedo compartir en PDF porque también se los recomiendo mucho a mis clientas en terapia, porque ahí empiezas a reconocer que al final todo lo que te dices, como el no soy capaz o como el no puedo, viene de ti mismo. Tú te estás diciendo a ti mismo, creándote esa realidad que simplemente no vas a lograrlo. Pero cuando empiezas a decir, sí lo voy a lograr, cierras los ojos un momento y te imaginas graduándote o te imaginas en tu aula con tus alumnos, ellos abrazándote y diciéndote, eres la mejor mentora, gracias por ayudarme, vas a sentir una gratificación, una satisfacción que en realidad no tiene precio porque te va a generar el sentimiento de autorrealización. Mafi, en ese caso, ¿no crees ahí que hay esa frustración, ese miedo de acabar la carrera? ¿No crees ahí que es un tema también de la constelación? Seguramente ha tenido un padre, una madre que no ha podido ser profesional y que ella, por esa, digamos, tú mencionaste un término de amor, de lealtad hacia tus padres, ¿Ya? tratas de imitar y no superarlo, ¿no? No superar esa situación. ¿No podría ser también por ahí parecido No, o esto me estoy tiene más que ver equivocando? con la mente, porque son pensamientos que tiene. Pensamientos, ¿no? Bien. Johan, ¿hay más preguntas? Bien, sí, claro. Ahí vamos por la siguiente pregunta. Eh, el estudiante Matos Cerdán nos pregunta lo siguiente: ¿qué límites puedo establecer para proteger mi bienestar emocional? Ok, tu bienestar emocional, primero identifica quiénes son las personas que no te favorecen en el bienestar emocional. Entonces, porque si tú sientes que no estás bien o que alguien te está juzgando, te está criticando, te está chancando, toma distancia de esas personas. Tienes que hacer un detox de ese entorno. Para tú sentirte bien, tienes que reconocer qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal. Y de lo que te hace mal, tomar espacio y empezar a replantearte el entorno en el cual te estás relacionando, hacerte la pregunta, ¿este entorno, este contexto me ayuda a ser mejor o simplemente este entorno me sigue manteniendo en mi mismo lugar? Y depende de lo que tú quieras. Si tú quieres ser mejor, trabajar en ti, desarrollarte profesionalmente, personalmente, tienes que estar con personas o rodeados de personas que quieran lo mismo. Porque si no van a querer lo mismo, siempre te van a criticar y te van a juzgar y te va a generar malestar emocional. Bien. Bien, genial. Johan, Vamos otra. por una pregunta adicional. Aquí nuestro estudiante Cucho Guamán nos pregunta lo siguiente: ¿cómo abordar a estudiantes que sufrieron violencia de un familiar cercano? Esos son casos que he visto también en mis clientas, ya ellas a su edad adulta. Simplemente lo que ellos necesitan es contención y comunicación con los padres, ¿no? Que los padres estén enterados de esa situación. Si han sufrido algunos episodios de violencia, agresión o quizás violencia sexual, llámese así, simplemente dar conocimiento a los padres de lo que está pasando y ya cuando los padres no intervengan, porque he visto esto en muchos casos en colegios, intervienen, digamos, los tutores, digámoslo así, ¿no? Pero lo que necesita el niño es una contención y una protección, porque en esa edad necesitamos ser protegidos, ser contenidos, porque en ese momento, llámese quizás, digámoslo así,
edades de 5 años hasta 15 por ahí, ¿no? Que es la edad más o menos de colegio, son donde se sienten más vulnerables. Entonces, es ahí donde ellos y ellas quieren sentirse contenidos, que es prácticamente la labor de psicología, ¿no? Porque psicología te contiene, pero la hipnosis te da resultados más rápidos. Genial. Johan, ¿alguna pregunta? Sí, aquí nos acaba de llegar una pregunta más. Aquí un estudiante Almeida nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo sé que me amo al 100%? ¿Cómo hago para poder dormir sin miedo de volver a enamorarme? ¿Cómo eres consciente que te amas a ti mismo aceptándote? Si, ¿cómo te hablas a ti? ¿Te juzgas, te criticas o te respetas? ¿Y puedes compartirme la segunda pregunta? Claro que sí. La segunda pregunta es, ¿cómo hago para poder dormir sin miedo de volver a enamorarme? Ya. Probablemente hay una ruptura ahí de una desilusión, ¿no? Y el miedo viene de me volverán a lastimar, viene por me van a rechazar, no me van a valorar, no me van a respetar. Entonces, el miedo es como una representación de tu sentir. Más que alimentarlo, porque lo que estás haciendo es alimentarlo como si fuera cada vez más grande, simplemente acéptalo porque es algo que no puedes controlar. No puedes controlar que venga alguien, te muestre su afecto y quizás se vaya, pero nadie te va a quitar esa experiencia. Y tampoco nadie puede asegurarte que venga alguien, te ame y duren para siempre. El miedo es, digamos, tiene que ver mucho con el control. Entonces quizás te guste la situación donde puedas manejarlo, donde sientas que todo está bien. Y está bien, porque no somos perfectos, pero te vas a quitar esa oportunidad de poder permitirte conocer a alguien que realmente valga la pena. Y creo que no es como que algo tan bonito, ¿no? Cerrarte a no abrirte a nuevos amores, a nuevas posibilidades. Genial. Tengo una pregunta adicional que nos envía el estudiante Guerrero. No, ¿Cómo no se te puedo controlar? escucha, Johan. Ahora sí. Ahí se me escucha perfecto. El estudiante Guerrero pregunta lo siguiente, ¿cómo puedo controlar esa ansiedad o miedo ante un examen o una exposición? El miedo a una exposición, ya. Primero preguntarte de qué miedo, qué específicamente le llamas miedo. ¿A jalar el curso o a desaprobar la exposición o a que se rían de tu exposición? ¿Viene con vergüenza? ¿Viene con por ahí, ¿no? O sea, identificar cuál es. Si viene porque por vergüenza, simplemente es parte del proceso, porque en algún momento vas a rendir tus exposiciones y es parte de, además, lo que tienes que trabajar es la seguridad ahí. Entonces, la seguridad de que yo soy un súper expositor, así te miras al espejo y sientas que no es verdad, tienes que hacerlo, porque estás programando a la mente, ¿no? Yo expongo, esto es papayita, me resulta súper fácil, yo ya lo tengo, y imaginarte que lo hiciste bien, porque ese también tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Entonces, de que me va a ir mal, cómo lo voy a hacer. Entonces, crea ese escenario en tu mente donde tú expongas súper bien, entrena tu mente y simplemente empieza a practicar. Por ejemplo, practica frente al espejo exponiendo, practica frente o al costado de tu computadora proyectando la exposición, presenta tu exposición para tu familia, para tus amigos, sola, solo, o sea, crea, trabaja en esas herramientas, empieza a hacer. Bien. Sí, adelante, señor Víctor. Mafi, justo acá hay una pregunta también de Ingrid sobre, ¿hay bases científicas sobre las constelaciones familiares? En realidad no tienen una base científica sólida, básicamente es como espiritual porque fue creado por Bert Hellinger y él donde crea terapias a nivel sistémico y se basa en experiencias familiares y en dinámicas familiares. Bien, ¿no? Sí, justo también quería complementar ahí. Es tu experiencia también, ¿no? O sea, yo siempre digo, hay que probar. Si te hace bien, genial, ¿no? Acá he visto también que hay muchos comentarios de mamis que también tienen niños con autismo, ¿no? Entonces, el autismo es una condición de vida, no es una enfermedad y no hay una medicina, no hay ninguna terapia para sanar eso, ¿no? Entre comillas, porque no se sana, ¿no? Entonces, es ensayo y error, ir probando, ¿no? Entonces, creo que también las constelaciones si te hace bien, genial, ¿no? Yo alguna vez hice de constelación con mi esposa
y sí nos fue bien, ¿no? O sea, mi experiencia personal también, ¿no? Bien. Johan, ¿alguna otra pregunta? Bien, mire, aquí tenemos una pregunta adicional de nuestra estudiante Cintia Aguirre. ¿Cómo ayudar a gestionar las emociones de una niña de 5 años? Primero conocerla, pregúntale cómo se siente y qué es lo que está pasando, porque justo trabajo con niños también para comentarles y ahí, ¿qué pasa? Que los niños los tratan de hacer chiquitos, me he dado cuenta. Entonces, en las estrategias que yo utilizo para hablar con los niños es hablarle como si fuera un adulto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? Ahondar un poco, ¿no? Explorar. Y luego preguntarle qué situación es la que genera su emoción. Reconocer la emoción y comunicarle a los papás. Por esta situación, la niña tiene estas emociones y la están abrumando, ¿no? Reconocerla y decirle también a los niños, está bien que te enojes, vamos a respirar, dile, imagínate que que eres un dragón y soplas, y así botan, digamos, la energía que tienen ahí. Si se sienten tristes, está bien que llores, abraza esa emoción de tristeza, pero también podemos ser felices. Simplemente es hablar con los niños, porque ahorita recuerda que en esta edad, digamos, de 5 a 8, a 9 en realidad, están ellos siendo esponjitas. Más que salvarlos, y recuerda que no puedes salvar a tu alumno, tampoco puedes salvar, ni ellos te pueden sanar a ti. Simplemente es escucharlo, contenerlo y preguntarle y hacerle seguimiento, ¿no? Cada ciertos días, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te fue? ¿Cómo manejaste al dragón? Digámoslo así, ¿no? Es lo que utilizo con los niños a veces cuando tienen sus arranques, digámoslo así, ¿no? Se abruman. Dime, Mafi, y en ese tema, enseñarles a meditar sería bueno. Meditar a los niños, claro. Sí. Puedes hacer un ejercicio, les paso un ejercicio que utilizo mucho con adultos, puede funcionar también con niños. Es simplemente cerrar los ojos, imaginarte que estás en un espacio en blanco y si por ahí y si te imaginas algo, tratar de como barrerlo, ¿no? Digámoslo así. Es como que dejes unas paredes en blanco y que se vayan todos los pensamientos. Bien, 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 bien. Johan, ¿otra pregunta? Sí, yo creo que con esta pregunta cerramos. Aquí nuestro estudiante Aguilar pregunta lo siguiente: ¿cómo puede un docente garantizar que su proceso de sanación no obstaculice su labor como docente de aula? Eh, que no obstaculice. A ver, como ya habíamos hablado, los niños no te pueden sanar, tus alumnos no te pueden sanar, simplemente es poniendo límites, ¿no? Diciendo, ok, de aquí hasta la puerta del aula soy yo y toda mi situación, todos mis problemas, todos mis logros, todas mis metas, todo mi amor, pero de la puerta para afuera entro en el arquetipo de mentor o de mentora. Entonces, no dejo de ser la persona que está afligida, dejo de ser la persona que se siente, digamos, puede ser muy frustrada o las emociones que te estén cargando y simplemente hacer el rol que te corresponde, tomar la responsabilidad de tu rol y, y digamos, esa frase, ¿no? Fake it until you make it, para que tú crees este personaje, digámoslo así, o este alter ego de profesor que conoce su trabajo, su herramienta, su metodología de enseñanza y puede guiar al alumno. Porque no es responsabilidad del alumno tampoco salvarte a ti para preguntarte, profesor, ¿cómo está? O profesora, ¿cómo está? Simplemente tomar la responsabilidad del rol que uno tiene, porque tiene una gran responsabilidad al enseñar y de verdad que es muy bonita esta carrera, pero también no dejar que se crucen con lo que uno siente, ¿no? Porque quizás fuera de clase eres una persona adulta, una persona independiente, pero dentro de clase recuerda que eres alguien más grande, eres su héroe, eres su superhéroe, eres su mentor, su mentora, entonces eres grande y así quieren verte y que seas inspirador e inspiradora. Claro, eres el ejemplo a seguir, ¿no? El modelo. Sí. Correcto, ¿no? Justo acá veo que Darling Ollero pregunta sobre la procrastinación, ¿no? ¿Cómo puede ser trabajada en un adulto? Mira, la procrastinación es, se da cuando te da miedo el resultado que quieres lograr, lo mismo que habíamos hablado. Si tu procrastinación es porque quieres, no sé, quizás titularte, es porque te da miedo o
o te activa una herida esa titulación. Entonces, no es que lo procrastines, a veces puede ser pereza, porque es identificar si o lo procrastinas de verdad o simplemente te da pereza hacerlo. Entonces, cuando tú reconoces, sabes que no, sí, me da flojera, ya no es procrastinación. Pero si tú estás ahí que le pones peros, se llama autosabotaje también. ¿Por qué te saboteas el resultado que puedes lograr? Y sí se puede trabajar en adultos, en realidad se trabaja un montón con adultos, porque hay personas que se justifican diciendo, no puedo, no tengo tiempo, no lo voy a hacer, pero es cuestión de prioridades, de reorganizar la agenda y empezar a hacer. O hacer quizás no todo, sino un paso o una actividad al día. Mira, genial. Justo se me viene a la mente, hay un libro, no sé si lo habrás leído, que es Entrena tu mente, cambia tu cerebro, ¿no? No sé si te comenté alguna vez, yo un tiempo iba a la comunidad budista Gelug, ¿no? Y hacía meditación y prácticas budistas, ¿no? Y en este libro habla sobre eso, ¿no? Y cómo ir entrenando tu mente, tu calma, tu concentración, tu atención, ¿no? Y sí, definitivamente eso va a ayudar también a afrontar, ¿no? Y los hechos, ¿no? A enfrentar los miedos también, ¿no? Que a veces no lo hacemos por temor a fracasar, ¿no? Entonces, es como tú indicabas, un entrenamiento. Es como ir al gimnasio en realidad, ¿no? El cerebro es un músculo, ¿no? Sí, Y sí, hay sí. que entrenarlo, ¿no? Una forma que no sé si estará bien o no, pero alguna vez sí leí, es que uno tiene que tender su cama. O sea, lo primero que haces en la mañana es tender la cama, dejarla limpia, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo dejas desordenado, con ropa extendida, ¿no? El mensaje que le estás dando a tu cerebro es un mensaje de desorden, de caos, ¿no? Entonces, tienes que tener un espacio ordenado para que también tú en tu vida personal puedas tener orden, ¿no? No sé si eso estará bien, pero lo practico y eso me ha ayudado, ¿no? Me ha ayudado bastante también. Claro, es que son acciones lo que estás haciendo, son acciones que estás viendo que funcionan. Es como los hábitos atómicos, ¿no? Haz algo junto con otra cosa Eso. para que luego forme parte de tu día a día. Entonces, llámese atender la cama, o preparar el desayuno, limpiar una mesa. Entonces, estás programándote para que esa sea tu rutina. Igual con la procrastinación, te programas para hacer, por ejemplo, tarea uno, luego al día siguiente otra. Entonces, es una organización de acciones. Y en ese caso, porque todos tenemos metas, ¿no? En ese caso, digamos, tener el título profesional, pero una persona que está, digamos, en el segundo ciclo, tercer ciclo, puede ver esa meta muy lejana, ¿no? ¿Cómo ir logrando esa meta, ¿no? Se puede hacer pequeñas metas diarias para que me permita tener una motivación que me empuje a cumplir y no a procrastinar. Sí, hay un autor que se llama Brian Tracy, que me parece que él dice, haz una lista de 10 metas en una hoja y de esas 10 metas, pregúntate cuál es la más fácil y empieza a hacer la más fácil. Si no sabes cómo empezar, haz una lista de cosas que tienes que hacer para empezar la más fácil y así vas tachando tu lista de metas. Y que esa lista de metas la hagas todos los días. Puedes hacerla interdiario si quieres o semanal. Genial. Pero cuando tú ves en la hoja escrita, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, yo voy a hacer, tú vas a presionarte a ti mismo y a generar, digamos, como que un estrés positivo, porque vas a decir, uy, tengo que hacer esto. Lo había escrito, me había prometido a mí misma que lo iba a hacer y no traicionarte, porque dejar las metas ahí botadas también significa no, significa una traición a uno mismo, ¿no? Y un engaño, porque hay, lo que sí veo mucho es como que hay mucha mentira hacia uno mismo, ¿no? Y por eso no se hacen las metas, no, que no puedo, no, que eso, que lo otro. Pero nos pasa a todos, simplemente es cuestión de ordenarse y de prioridades. Además que el mensaje que te das es muy poderoso, ¿no? Que tú puedes hacerlo, que tú sí logras, ¿no? Entonces, si logras establecer estas pequeñas metas y las vas cumpliendo, el mensaje, sobre todo en la autoestima de uno, es muy poderoso. Bueno, finalmente ya, Mafi, hay una pregunta que he visto que es repetitiva, que nos hace Judith,
ella menciona, yo tengo muchos nervios al hablar en público, el cuerpo me tiembla y empiezo a trabarme las palabras como, ¿cómo puedo sentirme más segura? Si ¿No? te das cuenta, el mismo mensaje lo dice, ¿cómo puedo sentirme segura? Entonces hay un mensaje de exponer significa que no estás a salvo. Y vamos al mantra que hablamos al inicio, ¿no? Estás a salvo, tienes buenos recursos y eres amada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tú estás predisponiendo al cuerpo a sentirse así ya sin hacerlo. Entonces, evitemos, digamos, caer en ese círculo vicioso y empecemos a practicar. Practica en tu casa, practica en tu sala, practica en tu cocina, empieza a hablar contigo, practica frente al espejo. La práctica hace el maestro. Entonces, cuando tú ves que sí va saliendo, que ya los nervios se van disipando, empieza a respirar, a regularte, a escribir por qué realmente te da miedo o por te da nervios, mejor dicho, porque todos, al igual que tú, quizás sienten lo mismo, pero nadie lo dice y tú eres la valiente que lo dice, ¿no? Y quieren las mismas herramientas y está bien, porque nadie nace sabiendo, nadie nace siendo un experto en oratoria. Eso lleva práctica. Entonces, primero, decirte a ti misma que estás a salvo, que puedes y que esto es fácil y practicarlo. O sea, digamos, mente con acción, siempre. Mira, qué sabia tus palabras. Justo tú mencionas el tema de estar a salvo, ¿no? Yo alguna vez escuché que el miedo de hablar en público es el mayor temor del ser humano. No solamente acá del Perú, sino del mundo, ¿no? La gran mayoría tiene miedo de hablar en público. Y escuchaba alguna vez que este temor se remonta, ¿no? A nuestros antepasados que cuando nace, ¿no? Esta especie del Homo sapiens, nosotros en la naturaleza, si nos comparamos con un tigre, con un león, con un venado, digamos, con un alce, eh, físicamente no estamos muy bien dotados, no somos muy lentos para correr, no tenemos garras, no tenemos colmillos poderosos, ¿no? Entonces éramos presa muy fácil cuando el Australopithecus baja de los árboles a la tierra y comienza la marcha bípeda, era muy fácil cazarnos, ¿no? Y estos depredadores nos cazaban mordiéndonos la barriga, ¿no? Y es por eso que, no sé si tú te das cuenta en las fotos o cuando pasamos una entrevista, estamos de brazos cruzados, estamos así, ¿no? Protegiéndonos esta parte, no esta parte de la barriga, del pecho, no estamos así, ¿no? Y eso evidencia cierto temor a ser devorados, ¿no? Porque vemos inconscientemente que el otro, el público, son estos tigres, son estos animales carnívoros que nos van a cazar. Incluso hay un fenómeno que se llama la pareidolia, donde nosotros vemos en las paredes, digamos, o cuando hay mármol, vemos figuras. No, no sé si a ustedes les ha pasado que ven en una pared, en un árbol, cualquier objeto, vivo, orgánico o inorgánico, vemos imágenes, ¿no? Entonces, esa capacidad que tiene el cerebro de ver estas imágenes también nos representa o nos devuelve a este cerebro reptil donde nos invita a la sobrevivencia, ¿no? Y es un tema bien complejo en realidad eso, ¿no? Pero que es importante tomar en consideración, ser consciente para superarlos, ¿no? Bien, hola Javier, ¿puedes abordar con hipnosis? Ah, ya, es tu pregunta, estaba leyendo Es la tu respuesta pregunta. que me está haciendo Sí, Javier. Dice si puede reemplazar la terapia. Es que en realidad hay dos diferencias para dejar como punto, ¿no? Digamos, los psicólogos son contención, escucha activa, empatía. Y la hipnosis también la tiene, pero la hipnosis es causa raíz. Tú puedes abordar una situación y liberarla de tu cuerpo muchas veces. Puedes hacer hipnosis por un solo mismo caso, digamos, 3 veces, pero cuando haces en la parte de psicoterapia, puede tomarte no solamente tres veces, sino te puede tomar hasta 10. Entonces, hablas en particularmente de un caso específico. Llámese, me peleé con mi amiga, pero cuando abordas hipnosis, abordas desde emoción. La emoción, digamos, frustración o cólera, bien, abarca varios escenarios.
Como que es ir directo al grano. Hay personas que les gusta la contención y hay personas que les gusta la solución. Esa es la diferencia. El tiempo es la diferencia. O te tomas 3 años o te tomas 6 meses. Genial, genial. Bien, Mafi, mira, siendo las 9:09 de la noche, ¿no? Creo que ha sido un tema muy, muy rico, muy enriquecedor, ¿no? Para nosotros. Te agradezco infinitamente tus respuestas, ¿no? Yo te sigo ahí en redes sociales, ¿no? No sé si puedes también invitar a nuestro público, ¿no? Para que también te siga, ¿no? Y tú tienes varios videos donde abordas estos temas. Y nuevamente te agradezco, Mafi, por tus sabias palabras, por tus consejos, que ha sido muy interesante, ¿no? Lástima que no lo podemos extender más porque si no ya vamos a terminar muy tarde, ¿no? Y mañana hay clases, ¿no? Entonces, te agradezco infinitamente tu participación en este podcast, en este segundo episodio. Y bien, invítanos a seguirte, ¿no? En tus redes sociales. Sí. Bueno, me pueden ubicar como Mafi Venturini en Instagram, TikTok, LinkedIn. También tengo un canal de YouTube donde hablo mucho sobre ansiedad, angustia, relaciones, todo lo que es desarrollo personal enfocado a del exterior. Ahí lo he dejado en los comentarios y también para consultas particulares también tienen los links en la bio, en Instagram y en TikTok. Y siempre es bueno hablar de este tema porque es muy importante, porque somos nosotros, ¿no? Al final, el origen y el final. Bien, genial. Johan, ¿estás? Bueno, también quiero agradecer a Johan, Producciones Cela, ¿no? Por el apoyo que nos da. Este podcast, te comento brevemente, Mafi, y nace, ¿no? Para abordar temas que a veces no se desarrollan en clase y que es muy necesario que los estudiantes tomen conocimiento, puedan también mirar estas circunstancias, estas herramientas, ¿no? Para su desarrollo personal, profesional, ¿no? Y agradezco nuevamente tu participación, tu apoyo y creo que ha sido un podcast muy enriquecedor. Gracias, Mafi, y gracias, chicos, y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.